falta primero. Bueno. Retomando lo que hemos visto en la clase anterior, esta es la configuración de un sistema operativo normal. Vamos a hablar un poquito de las máquinas virtuales. ¿Dónde se ubican? ¿En dónde se ubican las máquinas virtuales? Entonces, se ubican en este punto. Por debajo del núcleo o del kernel está el hardware, ¿sí o no? ¿Estamos? El kernel es el que se comunica con el ¿qué? Con el hardware. Pero ¿qué tal que yo pudiera hacer lo siguiente? Tener el hardware, ¿sí? Sobre ese hardware instalar un sistema operativo, cualquiera, Windows o Linux, cualquiera, ¿listo? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que interactúa con el hardware? ¿Quién? Pues el kernel de nuestro sistema operativo, ¿sí? Y a ese sistema operativo lo vamos a llamar sistema operativo anfitrión. ¿Quién es el anfitrión? En la vida real, ¿quién es el anfitrión? El anfitrión es el que prepara todo para que lleguen los invitados. ¿Sí o no? En una fiesta el anfitrión es el que tiene todo listo para que lleguen los invitados y disfruten de la fiesta. Pues esta es la fiesta del hardware, ¿cierto? Donde todos están invitados. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo funciona la virtualización? Puede funcionar en varios niveles. Ustedes se pueden leer un artículo muy interesante de Intel acerca de la virtualización. Busquen Intel Virtualization y ahí lo encuentran fijo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sobre este kernel se ubica un API. Si estamos hablando de Windows, el API se llama Win32, y si estamos hablando de familias Unix o Linux, el API se llama ¿cómo? POSIX. Sobre ese API se encuentran ¿los qué? Los programas. ¿Listo? Eso es lo normal. En la diapositiva se veía dividido Win32 y POSIX, pero en la práctica es que uno tiene un solo sistema operativo, entonces tiene o la una o la otra, ¿listo? Conceptualmente se pintan ahí las dos para que se vea que están al mismo nivel las dos APIs. ¿Ok? Entonces vamos a ver la virtualización. ¿Qué es lo que hace la virtualización? Mucha atención. Cuando uno virtualiza, lo que uno hace es lo siguiente. Dale cuidado. Primero, instala uno o más programas de usuario. Aquí. Nombres de programas de usuario de virtualización. QEMU. Box, VMware, VirtualBox. ¿Estamos? ¿Cómo? No, espera. Quietos ahí. ¿Ok? Es un programa. ¿Listo? Pero algunos de esos programas, con el propósito de brindar un rendimiento similar a como si el sistema operativo estuviera ejecutándose directamente en el hardware, ¿cierto? Entonces lo que hacen es que ellos instalan en el kernel una serie de módulos que le permite tener casi que acceso directo al hardware sin necesidad de pasar por todo este camino. ¿Sí está claro? Entonces, cuando yo imprimo por pantalla, este programa hace que no se tenga que pasar por todo esto, sino que se casi que pasa directamente hacia el hardware. O sea que el rendimiento de una máquina virtual es casi el rendimiento del mismo sistema operativo si estuviera instalado en el hardware. Si por ejemplo lo que quieren hacer los proyectos en la nube de emular computadores, o sea que no solamente necesitan... Entonces ya está, eso hace rato, pero esperen, ya hablamos de eso. Esperen, ahí todavía no hemos dicho qué es lo que pasa. Ya hablamos de eso, lo que usted me dice. Ahora, mucha atención. Lo que hacen estos programas, ojo, es aquí, a este nivel. Por eso se llama virtualización. A este nivel ellos crean una máquina virtual, ¿cierto? Que simula o emula o hace uso de este hardware. O sea que es casi como si yo tuviera este hardware a este nivel, ¿sí? Y sobre esa máquina virtual yo instalo
otro sistema operativo, que obviamente tendrá su ¿qué? Su kernel del sistema operativo, y este sistema operativo se llama ¿cómo? Invitado. ¿Sí? Y sobre ese kernel hay un API, y sobre ese API la pueden utilizar una serie de ¿qué? De programas. ¿A dónde lleva eso? Que yo puedo tener instalado en mi hardware físicamente, como en este equipo, por ejemplo, Windows, que sería mi sistema operativo anfitrión, ¿cierto? Sobre Windows instalo VirtualBox, por ejemplo, VirtualBox. Y dentro de VirtualBox instalo Linux. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes ven? Aquí tengo instalado Windows. En Windows instalé esta aplicación que se llama VirtualBox, que es un software que se descarga de internet, se instala como cualquier otro software. Siguiente. ¿Sí? Una vez que se ha instalado VirtualBox, uno puede crear una nueva máquina virtual donde le dice, por ejemplo, no, yo quiero Windows 8. Inclusive yo en esta máquina instalé Windows 8. Como los recursos no son físicos, sino son compartidos o emulados, ojo con eso, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo tengo que decirle, para ese computador, dentro del computador, ¿cuánta memoria le quiero asignar? ¿Sí? Pues obviamente no le puedo asignar toda la RAM, porque entonces ¿en dónde deja ejecutándose el sistema operativo anfitrión? En este equipo tengo 4 gigas, por ejemplo. Entonces le voy a decir, a esa máquina virtual, asígnele 1 giga. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, que de los 4 gigas que tiene el sistema, vamos a tener 3 gigas para el sistema operativo anfitrión y reservamos máximo 1 giga para el sistema operativo invitado o huésped, que también se llama. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema computacional? Procesador. ¿Cuál otro? Memoria. ¿Y cuál otro? Un disco. Eso es lo mínimo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Procesador para qué? Pues porque todo software necesita un procesador para ejecutarse. ¿Memoria por qué? Lo que el procesador ejecuta tiene que estar en memoria. ¿Y disco por qué? Pues porque queremos que lo que se ejecute quede almacenado en algún sitio. ¿Sí? A eso le pegamos mouse, teclado y muchas otras cosas que lo que me permiten es interactuar con ese sistema. Pero a nivel básico, yo lo que necesito para ejecutar cualquier sistema operativo es procesador, disco y memoria. Entonces, si yo puedo simular o compartir esas 3 cosas, puedo correr todos los sistemas operativos que quiera, ¿sí o no? Entonces, listo. 1 giga de memoria RAM, quiero un nuevo disco duro, nuevo. Ese disco duro lo quiero reservado dinámicamente, porque la idea es que el sistema operativo necesita un disco. ¿Cuánto espacio el disco necesita para poderse instalar Windows 7 o Windows 8? Por lo menos 2 gigas, digamos 10 gigas, 8 gigas. Entonces, uno aquí también tiene que decir cuánto necesita para ese disco duro. Pero ese disco duro no es físico porque no tenemos más, solo tenemos un disco. ¿Eso es un disco duro qué? Virtual. Es una imagen de disco, que en la práctica lo que se guarda es en un archivo muy grande en el disco. Ahí se guarda como si fuera un disco. ¿Sí está claro? Eso se llama una imagen de disco. ¿Estamos? Bien. Entonces voy a decirle reservado dinámicamente, para que de una vez no me cree un archivo de 10 gigas, sino que a medida que el sistema vaya escribiendo en el disco, se va utilizando el espacio. ¿Listo? Siguiente. Quiero guardarlo. Por ejemplo, yo tengo una carpeta en D, discos virtuales. ¿Dónde estás? Discos virtuales. Y ahí voy a crear un disco virtual llamado Windows 8. Guardar. ¿Cuál es el tamaño máximo del disco? Máximo 12 gigas. Repito, no es que se me va a crear en este momento un archivo de 12 gigas. Como le dije, reservado dinámicamente, ¿cierto? Se crea un archivo pequeño y a medida que el sistema escriba ahí, va a ir creciendo. ¿Ok? Listo. Sí, no es que inmediatamente ocupe 1 giga. A medida que el sistema vaya solicitando, ¿cierto? Se utiliza esa giga. Si el sistema no está activo, si la máquina virtual no está activa, no se utiliza. ¿Las 4 gigas siguen siendo una función? Por supuesto. Solo en el momento en que yo la arranco. Crear. Pero eso no facilitaría, digamos, ¿Qué? ¿Fragmente? ¿Qué cosa? No, no necesariamente. Eso ya depende de cómo lo maneje el sistema operativo. Entonces, miren lo que pasó. Ya tengo una nueva máquina virtual.
Es como si hubiera comprado un nuevo computador, y lo tengo en blanco. Obviamente ese disco, ¿cómo está? No está formateado. Por lo tanto, para instalar Windows 8, o sea, no es que mágicamente con ponerle Windows 8 ya tengo Windows 8, no. Obviamente yo debo tener el instalador de Windows 8, ¿cierto? ¿Cierto? Pero en lugar de reiniciar mi computador para instalarlo físicamente en mi computador, lo voy a instalar en esta unidad virtual. ¿Sí está claro? Bueno, desafortunadamente se me quedaron discos instaladores, pero la idea es la siguiente. Veamos. Uno aquí puede mirar la configuración de la máquina virtual. Windows 8, sistema. Quiero que, esto es lo de la BIOS, ¿no? El orden de arranque, disquete, CD o disco. Procesador, una CPU, si tengo varias, pues puedo darle varias CPUs. Quiero habilitar la aceleración por hardware. La pantalla, cuánta memoria de video, almacenamiento. Miren aquí, yo tengo un archivo llamado ¿qué? Windows 8.bdi, que fue el que creé, ¿sí o no? Y está guardado aquí, en D VirtualBox Disks Windows 8. Entonces miren lo que les decía, Windows 8. Ese archivo no ocupa 12 gigas que yo le dije, ocupa 52 kilobytes. A medida que lo vaya utilizando el sistema, pues va a ir creciendo hasta ocupar ¿cuánto? 12 gigas. Por ejemplo, como ustedes ven, aquí yo tengo otras máquinas virtuales, las cuales sí ya tienen. Por ejemplo, esta de Debian está ocupando 4 gigas casi. ¿Sí la ven? Porque ya es un sistema que está funcionando. Fedora tiene 5 gigas, Ubuntu tiene 5 gigas, XP tiene casi 5 gigas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Le cuento las máquinas virtuales? Bueno, y para arrancarla, obviamente necesitaría un CD, y puede ser que yo desde internet me descargué la imagen de CD, los .iso, ustedes conocen, de Windows 8, entonces yo aquí la buscaría y le diría, yo quiero utilizar la imagen, el .iso que yo quiera, o le puedo decir, no, quiero que utilice la unidad anfitrión, es decir, la unidad de CD, si yo tengo el físico, el disco físico, entonces, ahí, ¿estamos? Una vez que yo he configurado todo eso, inicio la máquina virtual y es como si estuviera encendiendo un nuevo computador dentro del computador. Y ahí puedo hacer el proceso de instalación, conectarme por red, etc. Voy a iniciarla. Obviamente, como no tiene sistema operativo instalado y como no tengo los instaladores, pues obviamente él me va a pedir el medio de instalación, no lo tengo. Entonces, cuando arranque, pues no va a pasar nada, porque no, es como si yo tuviera un disco sin formatear. ¿Sí está claro? ¿Sí? Puedo apagarla y listo. Entonces voy a eliminarla, no la necesito. Eliminar y también elimine todos los archivos. Entonces yo tengo, por ejemplo, Ubuntu, que creo que ya la inicié. Ah, no. Ah, bueno, aquí dice apagar, apagar. Entonces, iniciar. Ahí ya me tomé la tarea de instalarlo, instalar aplicaciones, etc. Entonces, ahí estoy arrancando Ubuntu, sin necesidad de reiniciar mi computador. Tengo los dos sistemas operativos al tiempo. Windows y Linux. ¿Listo? ¿Está claro? Ahora sí su pregunta. Ah, bueno, ahora apunten las preguntas para contestarlas en su momento. Ahí está. Ah, lo de los sistemas operativos en la nube. Bueno, eso ya ha existido, pero de otra forma, ¿cierto? Inclusive ustedes pueden comprar, si ustedes quisieran, ustedes pueden comprar en internet un servicio de hospedaje en donde le venden un servidor virtualizado. ¿Miramos? ¿Cuál era la pregunta? Es que yo vi en una página de gamers que decía que pues para eventos futuros y evitar que los jugadores en línea estuvieran comprando nuevos equipos y nuevos equipos, iba a haber un servicio en la nube que iba a emular un computador. Sí. Por ejemplo, que digamos, yo necesitaba un juego que necesitara 2 gigas de video. Sí, sí. Y ellos tienen emular un computador en línea que tuviera eso. Es que eso ya existe, como le digo. El problema es que yo no puedo acceder a ello. Miren. Servicios, VPS. Los VPS son servidores privados, pero que virtuales. Entonces lo que ustedes están vendiendo es la posibilidad de tener en internet una máquina virtual en la cual usted instala la versión del sistema operativo que necesite.
Y por ejemplo le vale, quiero tener un Linux CentOS de 2 GB de RAM, 60 GB de disco duro y 2 teras de transferencia al mes. Eso le cuesta, por 12 meses le va a costar $35.99 al mes. O sea que en un año le va a costar más o menos 350, $400, o sea, 800.000 pesos. Tener un servidor virtual en Internet. Eso es básicamente una máquina virtual en Internet. Eso es lo que ustedes dicen. Lo que pasa es que esas máquinas virtuales son específicas y con las prestaciones, ¿para qué? Para juegos. Estos son para empresas, digamos, que quieran tener sus servidores en Internet. Incluso luego usted compra el dominio y tiene su máquina, a la cual usted accede a través de Internet, por Secure Shell. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, si usted lo que quiere es un servidor dedicado, también le ofrecen esa posibilidad. Y eso sí es una máquina real. ¿Estamos? Una máquina real con estas características. ¿Listo? ¿Sí estamos? ¿Y para qué no necesita uno o dos? ¿Cómo? ¿Para qué necesita uno? Las empresas, digamos, si usted tiene una empresa y no quiere comprar su servidor, ¿sí? Por una sencilla razón, si usted quiere comprar su servidor, montar su página web, usted necesita comprar el servidor, contratar un proveedor de servicios de Internet, ¿cierto? Comprar su dominio. Si usted ya todo eso se lo dan en la nube, ¿para qué lo necesita? ¿Sí? Muchas empresas están migrando hacia no tener sus propias centrales de servidores físicos, además que corre riesgo que vaya la energía, y en una ciudad intermedia como esta aún tenemos problemas de energía y de Internet. Entonces, ustedes le garantizan que eso está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí? Y si le cuesta lo mismo, o casi lo mismo, que comprar una máquina, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un buen servidor? 6 millones de pesos. Pero, o sea, me refiero a un servidor que le soporte aplicaciones para Internet con una carga normal de usuarios, ¿sí? No con un pececito que lo pongo de servidor, un servidor normal, ¿cierto? 6 millones de pesos. ¿Cuánto nos costaba el servidor virtual? ¿Hicieron la cuenta? Digamos $500 anuales, o sea, 1 millón de pesos mal contados anuales. O sea que si usted compra 6 años de ese servidor, ¿cierto? ¿Sí? Sería el equivalente a comprar su servidor. ¿Sí? Con la ventaja de que usted no queda con una máquina depreciada en 6 años que no le va a servir para nada, ¿cierto? No tiene problemas en teoría de que se le dañe, porque ellos le garantizan a usted copias de seguridad y un poco de cosas. O sea que es un negocio rentable. Para los que piensen montar empresa, esto de los hospedajes es una cosa interesante. ¿Sí? Ojo, no le estoy haciendo publicidad a esta empresa en particular, yo no tengo nada con ellos, ¿sí? O sea, yo no soy representante ni vendedor de ellos, no, simplemente les quiero mostrar que existe la pregunta que usted me hizo, ¿sí? O sea, el mundo de hoy es un mundo que cambia todos los días. Antes pensábamos que debíamos tener nuestro computador aquí, nuestro servidor aquí físicamente, ¿cierto? No, eso ya no es cierto. ¿Ok? Esto sí es una máquina. Mientras que los servidores virtuales privados son máquinas virtuales. Entonces lo que su profesor les está mostrando aquí sí tiene aplicación real. ¿Listo? ¿Estamos? Profe, Señor. pero ¿qué ventajas tendría un servidor dedicado a pantalla virtual? ¿Cómo? ¿Qué ventajas tendría un dedicado a pantalla virtual? Pues a El él, dedicado, una máquina, sí, ¿no? el dedicado le da a usted un rendimiento real de una máquina en Internet. El virtual, el rendimiento es un poquito menor, ¿cierto? Además, hay que tener en cuenta una cosa. Para esas empresas no es negocio tener un solo servidor y en ese servidor una sola máquina virtual. Entonces, su servidor virtual comparte el hardware, que puede ser muy bueno, pero está compartiendo el hardware con otros servidores virtuales que le vendieron a otras personas. ¿Está claro? Mientras que el servidor físico sí le garantizan a usted que es una máquina para usted. ¿Sí? O sea, yo puedo, si fuera esa empresa, yo podría vender servidores virtuales. Le vendo a usted Ubuntu, a usted Debian, a usted Mandrake. Pero si todos los usuarios le inician al tiempo, porque obviamente eso tiene que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, pues el rendimiento va a disminuir. Teóricamente disminuye un poquito. ¿Cierto? ¿Cuánto disminuye? Pues no sé, porque yo no he hecho pruebas de eso.
pero desde el punto de vista teórico tiene que cumplir, porque están corriendo, de nuevo, varios sistemas operativos sobre la misma ¿qué? Máquina, en el caso de servidores virtuales. Mientras que en el caso de servidores dedicados, sí, usted tiene su máquina corriendo su sistema operativo a la velocidad propia de la máquina. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? Interesante, ¿sí o no? ¿No sabían de esto? Bueno, entonces ahí les presento una nueva, inclusive alternativa de negocio para que estén pensando ya en montar negocios. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? Entonces miren que eso cambia, ojo, atención, eso cambia totalmente nuestra concepción de qué es y para qué sirve un sistema operativo. ¿Sí o no? Antes enlazábamos o asociábamos directamente un sistema operativo a un hardware, ¿cierto? Lo interesante hoy en día es que yo puedo tener un sistema operativo sobre un hardware virtualizado. ¿Sí está claro? Eso hace que el estudio y el desarrollo de los sistemas operativos sea mucho más interesante, porque yo para poder desarrollar un sistema operativo no necesito estar formateando mi disco e instalando mi nuevo sistema operativo. No funcionó, entonces reinicio y arranco por Windows o Linux por el cual esté desarrollando, cambio otra vez el código y vuelvo y reinicio, formateo, instalo. No. Hoy en día con un simple clic se puede ejecutar un sistema operativo. ¿Sí está claro? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles serían como los contras? Por ejemplo, uno en cada semestre llena su computador a pura información. Entonces, yo cada semestre lo tengo que formatear para hacerlo bien. Entonces, sería recomendable, por ejemplo, usar siempre como tu casa, usar notas virtuales y tener información ahí. Bueno, esa es una cuestión. Algún día sí va a ser, todavía no. ¿Por qué? Las máquinas virtuales son un computador dentro de su propio computador, ¿cierto? Pero fíjense que todos los archivos que usted grabe dentro de esa máquina virtual están encapsuladas, ¿en dónde? En la imagen de disco. Es decir, yo aquí tengo Ubuntu, ¿cierto? Sí, ya vamos para allá. Pero no es un proceso transparente, tranquilo. No, pero está bien que se alcancen las preguntas, por favor. No es un proceso transparente. Aún hoy en día no es transparente, ¿sí? Sin embargo, es decir, todo lo que yo haga aquí queda metido dentro de esta imagen. Que si yo quiero copiarlo, por ejemplo, software como VirtualBox, tampoco lo estoy haciendo propaganda, ¿no? Ofrece la posibilidad de tener carpetas compartidas. Es decir, que lo que yo copie en algún sitio dentro de Ubuntu, voy a tenerlo directamente copiado en Windows. Les muestro. Yo tengo por aquí un directorio llamado Shared Folder, carpeta compartida. Todo lo que yo copie aquí, ¿cierto? Lo puedo acceder desde la máquina virtual, desde el sistema operativo huésped, ¿cierto? Y viceversa. Lo que yo desde el sistema operativo copie de allá para acá, lo tengo aquí. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar rapidito. Para poder hacer esto, en VirtualBox, para los que lo vayan a hacer en su casa, ¿qué tienen que hacer? Instalar VirtualBox, luego conseguirse la imagen de Ubuntu, instalarla, ¿cierto? Después de eso tienen que instalar las adiciones de huésped. ¿Eso qué es lo que hace? Instala dentro de la máquina virtual unos módulos en el kernel que le permiten salirse de esa máquina virtual, ¿sí? E interactuar, por ejemplo, con el mouse. Fíjense que yo paso el mouse entre Windows y Linux y no hay parpadeo, ¿sí lo ven? ¿Sí? En algunas máquinas virtuales, cuando yo no he instalado las adiciones de huésped, esto no se puede hacer. El mouse queda aquí encerrado y no puede salir. Para sacarlo, hay una tecla especial que es control de la derecha. ¡Pum! Y sale. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a mostrarles cómo se haría para acceder. Por ejemplo, carpetas compartidas se llama Shared Folder y está en este directorio. Yo la creé de máquina, pero puede ser que yo solo la necesite una vez, entonces la creo de forma transitoria. ¿Listo? Entonces ya la tengo creada y ya instalé las adiciones de huésped aquí. Entonces, un comando, a ver, para los comandos, man mount. El comando es mount, que es montar un sistema de archivos. En Linux, los sistemas de archivos se montan. ¿Sí? CDs, DVDs, particiones de disco se montan en una estructura de directorios que empieza
en un directorio llamado ¿cómo? ¿Cómo se llama el directorio en donde están todas las raíz? ¿Cierto? Directorio raíz. Dentro de ese directorio está, por ejemplo, el directorio home. Dentro de ese directorio está el directorio sistemas, en mi caso. Dentro de ese directorio está el directorio TMP. No olviden eso. ¿Por qué? Porque así ya está creado. Yo puedo crear los directorios que quiera. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que TMP apunte a la carpeta compartida que tengo acá. Eso se llama montar. Una carpeta en Linux puede apuntar a una carpeta compartida, puede apuntar a la unidad de CD, puede apuntar a una unidad de DVD, a una partición, etc. ¿Listo? Ese es el concepto de montar. Entonces voy a montar, no a caballo. Como es un comando de root, tengo que pasar mi root. ¿Cierto? Ya lo sabíamos. Y ahora le digo mount. El tipo es carpeta compartida de VirtualBox Shared Folder. ¿Cómo se llama la carpeta compartida? Así la llamé, Share Folder, sin espacios, ni tildes, ni ñes, por una sencilla razón. Aquí tengo que dar este nombre. Si tuviera espacios o tildes o ñes, tendría que colocarla entre comillas. Y ahora, ¿en dónde la quiero montar? Estoy en el directorio Home Sistemas y dentro de ese directorio tengo un directorio llamado ¿cómo? TMP. ¿Ya? En Linux muchas veces uno hace el comando y parece que no hiciera nada, ¿no? Sí, lo hizo. Cuando él chilla, por alguna razón, es que ocurrió un error. Si él no dice nada, es porque ya ocurrió. Listo. Mount. Mount es para ver, solito me dice que está montado. No sé si lo alcanzan a ver. Pero aquí al final dice, ¿sí lo ven? Shared Folder está montado en el directorio TMP. ¿Y el tipo es qué? Carpeta compartida de VirtualBox. En modo lectura y escritura. ¿Sí? Aprovechemos para ver otra cosita. Miren esta línea. Dev SDA1. Es decir, de los dispositivos, el disco duro primario por la A, la primera partición de ese disco está montada en un directorio llamado ¿cómo? Raíz. En otras palabras, la partición donde está instalado Linux, ¿cierto? ¿Está en qué? En el directorio raíz. El tipo es ext4, pueden investigar en internet. Lectura, escritura, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Entonces, para los que no les gusten los comandos ls, fíjense que el directorio tmp cambió y ahora está resaltado. Es simplemente una cuestión de colores. En otros Linux puede que no resalte, pero lo importante es que ya sabemos que está montado. Si yo entro a tmp, cd, recuerden que después de cada comando va un espacio, ¿no? Cd, tmp, ls, ay, qué pena. ¿Sí los ven? Bueno, pero a los que no les gusten los comandos no importa, se les da gusto también. Entonces nos vamos por lugares, carpeta personal. Si entramos a TMP, bueno. ¿Listo? Pero fíjense que no es transparente, hay que montar, desmontar, etc. ¿Sí? Sin embargo, para terminar de responderle su pregunta, hoy en día hay programas que permiten sincronización automática de archivos, por ejemplo Dropbox, ¿sí o no? Entonces, si uno pudiera configurar Dropbox de forma tal que todo lo que uno escriba en un directorio que se vaya a Dropbox, automáticamente estaría disponible en el sistema anfitrión o en cualquier sistema donde esté inicia sesión. O sea que algún día sí se va a poder. Algún día nuestros archivos no van a estar en los computadores, sino que van a estar ¿en dónde? En la nube, y no vamos a necesitar discos duros. ¿Listo? Pero no he hecho la prueba. Por ejemplo, vamos al escritorio, busquemos un archivo, por ejemplo, comité de PIS, el informe de PIS, copiar, y lo voy a copiar en D, archivos de VirtualBox, carpeta compartida, lo voy a pegar aquí, informe PIS,
Y mágicamente, tararán, tararán, por aquí en algún lado deberá estar. TMP. Aquí está. ¿Sí lo ven? Entonces, transferir archivos del anfitrión al huésped es sencillo. Esto es un PDF, que es el informe de autoevaluación con fines de acreditación del programa. ¿Está claro entonces? Miren lo interesante de las máquinas virtuales. Yo no necesito estar formateando, pues instalar Linux, Windows, no. Tampoco les estoy diciendo que ahora utilicen solo una máquina virtual, no. Eso depende para lo que uno la necesite. Como yo enseño sistemas operativos, necesito tener varias máquinas virtuales de prueba y estar probando las últimas versiones de los sistemas operativos. ¿Sí? Entonces tengo varias, pero generalmente utilizo Ubuntu y Debian. Bueno, voy a desmontar la carpeta umount. Bueno, ¿dónde estoy? Estoy en Home Sistemas TMP, me tengo que salir. Ya me salí. Y ahora, aquí está TMP, entonces, umount TMP. Ya, se fue. El directorio está. Y si yo entro allá, ya que lo desmonté, pues ¿cómo está? ¿Va así? No tiene nada. Es una manera de que cuando inicie el diseño operativo se cargue Sí, se puede agregar un servicio, entre comillas, un script de arranque que automáticamente monte eso. Y cuando usted lo pague, automáticamente lo desmonte. Sí se podría. Sí. Bueno, se los dejo de tarea. Listo. Profe, Señor. por ejemplo, en Linux uno utiliza Wine para emular las aplicaciones de Windows. Sí. ¿El Wine en qué vendría cayendo aquí en la virtualización? Bien, el Wine no es, ojo, esa es una pregunta muy buena. El Wine no es una herramienta de virtualización, es una herramienta de emulación. ¿Sí? Recordemos, Wine, hardware, sistema operativo, software de máquina virtual, máquina virtual. La máquina virtual emula el hardware o accede directamente al hardware, ¿cierto? Un emulador emula el hardware por software, todo aquí. ¿Estamos? O sea que el rendimiento de un emulador no se compara con el rendimiento de una máquina virtual. ¿Sí? Ahora, ese término máquina virtual ya se había utilizado antes, lo utilizaba Java, ¿cierto? Uno dice la máquina virtual de Java. ¿Sí? Bien, no nos dejemos confundir. ¿Qué es la máquina virtual de Java? La máquina virtual de Java es lo siguiente. Para los que han programado en Java, cuando compila los archivos, quedan compilados en un lenguaje intermedio, ¿cierto? Entonces digamos que este es nuestro sistema operativo, Linux. Y sobre Linux, ojo, está obviamente el API. ¿Cuál? Si estamos hablando de Linux. Sobre esa API se instalan los programas de usuarios, ¿sí o no? O sea, la máquina virtual de Java. Sobre esa máquina virtual se ejecutan applets, aplicaciones, servlets, etc. ¿Sí? Pero Java no es una máquina virtual hablando en sistemas operativos, porque ella lo que hace es acceder al API. Ella no accede directamente al hardware. ¿Sí? Por eso es que dicen que las aplicaciones en Java son más lentas. Porque sí, lo que hace Java es lo siguiente. Si yo tengo otro sistema operativo, cualquiera, por ejemplo por ejemplo Windows. En Windows también se tendría su ¿qué? Tendría su propia ¿qué? API, que se llamaría. Sobre esa API, cuando uno instala el Java, lo que uno está instalando es ¿qué? La máquina virtual de Java. Y sobre esa máquina virtual yo puedo ejecutar sin cambios esta applet, claro, la puedo ejecutar sin cambios porque esta applet nunca va a hacer referencia ni a los servicios del sistema operativo, ni a los servicios del kernel,
ni el hardware, sino que todo en Java se hace accediendo a los servicios de la máquina virtual. ¿Sí? El poder de Java radica en que existen máquinas virtuales para cualquier sistema operativo, incluso para cualquier dispositivo, celulares. Sé que Java es más un emulador que una máquina virtual. Sí, desde ese punto de vista sí. Digamos que es una máquina virtual en el sentido en que virtualiza completamente el hardware. ¿Sí? Ella no emula nada, porque ella lo que hace es acceder a los servicios nativos del sistema operativo. Ella no emula nada. ¿Sí? ¿Sí está claro? Cuando usted dice system.out.println, entonces, si está en POSIX y si la máquina virtual de Java estuviera implementada en C, ella internamente por allá haría un println. ¿Sí? Si está en Windows y por ejemplo se hizo en C++, haría un cout. ¿Cierto? Yo no le puedo decir exactamente cómo lo hace porque no sé en qué lenguaje se implementa en la máquina virtual de Java, cómo se codificó. ¿Sí? ¿Estamos? Pero ella no anula nada. O sea, ella lo que hace es que sirve como un intermediario entre las llamadas de alto nivel en clases y objetos, porque todo en Java son clases y objetos, y las llamadas propias del sistema operativo. Es como un intermediario. ¿Sí? O sea, no es ni emulador, ni es una máquina virtual, etc. Pero en su momento ellas registraron máquina virtual. Entonces, ese nombre, ¿cierto? Ya se le conoce. Hoy en día existen otras máquinas virtuales diferentes a las de Java. Por ejemplo, para los que les gusta esta otra, lo que hace el framework de .NET es muy similar a lo que hace Java. Cuando uno desarrolla un programa en .NET, tampoco se compila al lenguaje de máquina, se compila en un lenguaje intermedio y en teoría yo podría correrlo en cualquier sistema operativo siempre y cuando yo instale en ese sistema operativo ¿el qué? El framework de .NET. Por eso algunas aplicaciones recientes, cuando usted les instala, ellas le piden que instale primero el framework de .NET, ¿cierto? Porque todas las llamadas, ellas no las hacen directamente al sistema operativo, sino que las hacen ¿al qué? Al framework de .NET. Obviamente el framework de .NET está optimizado para Windows, por eso el rendimiento de las aplicaciones desarrolladas en .NET no tiene, digamos, ese salto de rendimiento. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Segunda parte. Entonces, ya hemos visto qué es un sistema operativo y para qué sirve, ¿cierto? ¿Qué es y para qué sirve? ¿Quién me dice? ¿Qué es? ¿Es un programa o un conjunto de programas? ¿Que sirve como qué? Como una interfaz entre el hardware subyacente, que puede ser real o virtualizado, fíjense lo interesante, y los programas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un hardware real o virtualizado, sobre ese hardware pueden tener ejecutando un sistema operativo y sobre ese sistema operativo los programas. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. ¿Ustedes se acuerdan los nombres de los emuladores o de las máquinas virtuales que enuncié ahorita? Bueno, aquí está en el video. Box, VirtualBox, QEMU, VMware y bueno, otros más. Existen muchos otros. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Entonces les voy a mostrar cómo se puede crear un sistema operativo desde cero, ¿sí? Utilizando las herramientas propias de compilación de Linux, más unas utilidades adicionales, y utilizando el emulador QEMU. QEMU no es en esencia una máquina virtual, no, es un emulador, pero su rendimiento se acerca muchísimo al rendimiento de las máquinas virtuales. Entonces es muy interesante. Bueno, pregunta abierta. ¿Qué necesito entonces? Ojo, pensemos en que vamos a desarrollar no un programa normal, sino vamos a desarrollar un sistema operativo. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Qué necesito para desarrollar un sistema operativo? Cuéntenme. No, no porque yo voy a desarrollar el kernel. Sí, yo voy a desarrollar el sistema operativo. El kernel es un componente del sistema operativo. ¿Listo? Ah, bueno, y ojo, y el kernel es una división que se hace de los componentes, ¿cierto? Recuerden que yo puedo crear un sistema operativo monolítico. ¿Recuerdan los diferentes tipos de sistema operativo? ¿Sí? O puedo crear un sistema operativo basado en el concepto de kernel. Eso lo decido yo porque yo lo estoy desarrollando.
Entonces, repito la pregunta. ¿Qué necesito para poder desarrollar desde cero un nuevo sistema operativo? Primero, el hardware en el cual lo voy a ejecutar, ¿cierto? Pero ese hardware puede ser virtualizado o emulado. Entonces, si yo tengo QEMU, ¿cierto? Ya tengo el hardware, ya solucioné esa parte. O sea, ya tengo dónde ejecutarlo. Pero resulta que el sistema operativo es un programa que requiere código fuente, ¿cierto? Entonces no me basta con tener solo el hardware. ¿Qué debo tener adicionalmente? Debo elegir un lenguaje de programación para poder programar ese código. ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿Cuál es el lenguaje de programación por excelencia en el cual se desarrollan sistemas operativos? C. ¿Por qué C? Porque es un lenguaje de alto nivel, pero de bajo nivel. O sea, está muy cercano al bajo nivel. Pero hay componentes del sistema operativo que no se pueden desarrollar en C. Hay que hacerlo directamente en lenguaje ensamblador. ¿Estamos? Entonces hay pequeñas porciones del sistema operativo, del código del sistema operativo, que hay que hacerlo en lenguaje ¿qué? Ensamblador. El resto lo puedo hacer en lenguaje ¿qué? C. ¿Sí? Si el sistema operativo es un programa, ¿quién lo compila? Es que para allá vamos. Entonces, yo necesito elegir un lenguaje de programación, pero también necesito un ¿qué? Un compilador. ¿Sí o no? Y un compilador especial, de la siguiente forma. Los compiladores normales, cuando uno compila el código, él lo enlaza. Ojo, cuando yo compilo un código normal, en un compilador normal, ese código se enlaza a las llamadas del API, del sistema operativo para el que esté programando. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Está claro? Si usted utiliza Visual Studio y utiliza C# como lenguaje de programación, cuando usted compila un programa en C#, ¿contra quién se compila? Contra el framework de .NET. Si usted crea un programa en Java y usted lo compila, ¿contra quién lo compila? ¿Contra cuáles librerías? Los de la máquina virtual. Pero si estamos construyendo, estamos haciendo el ejercicio mental, ya lo ponemos aquí en una gráfica. Eso es lo bonito de hacer los ejercicios mentales. Pero si estamos construyendo un sistema operativo desde cero, no va a existir API. No existe. Nosotros tenemos que implementar el API. ¿Sí está claro? Entonces el compilador que elijamos debe ser un compilador que permita compilar código fuente, pero no contra una API, sino directamente al lenguaje de máquina sin usar ninguna API. ¿Sí está claro? Vamos a ponerlo aquí. Ya sé. ¿Sí? Ojo. Mucha atención. Por ejemplo, mírenlo. Yo creo un programa en C. ¿Listo? ¿Sí? Si estoy en Windows, ¿qué compilador utilizo? ¿Cuál utilizaron ustedes, por ejemplo? Del C. ¿Sí o no? Cuando yo compilo un programa en C y creo un archivo .exe, ¿cierto? Ese archivo .exe está compilado de forma tal que está haciendo referencia a un API, ¿cierto? No, si estoy en Linux, entonces yo tengo mi .c, ese C lo convierto en un ejecutable, que en Linux los ejecutables no necesariamente tienen extensión, ¿sí? Pueden estar sin extensión. Y ese ejecutable se compila. ¿Contra cuál API? Ah, ya están entendiendo la idea. ¿Listo? Bien. Pero si estamos creando un sistema operativo, esto no existe, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos que hablar directamente ¿con quién? Con el hardware. Es decir, ojo, que lo que nosotros compilemos, que va a ser también el código, se hace en lenguaje C y algunas partes también se hacen en lenguaje ¿qué? Ensamblador. Que la extensión puede ser .s o .asm. Cuando yo lo compile, ellos van a crear también un ejecutable, porque todo es código ejecutable. Pero ese código ejecutable, básicamente, si yo miro el código ejecutable, ese código ejecutable va a ser simplemente
no hace referencia a ninguna llamada de API porque no existe, ¿cierto? Ah, bueno, si lo viéramos en ensamblador, veríamos algo como esto. Ah, no, la P no existe en Excel, ¿no? Y eso, ojo, eso lo entiende ¿quién? ¿Directamente quién? El hardware. Pero ¿quién es el que ejecuta el código en un sistema computacional? Recuerden los elementos básicos que yo necesito para un sistema computacional. Dijimos, procesador, memoria y disco. ¿Quién es el que ejecuta las instrucciones? Ah, bueno, entonces cuando hablamos de hardware aquí, ¿de qué estamos hablando? O sea que nosotros, para poder desarrollar un nuevo sistema operativo, debemos conocer la arquitectura del procesador para saber qué lenguaje habla él. Porque él habla con números. Todos los procesadores hablan a nivel de números. ¿Sí? Pero con cierto formato. ¿Listo? ¿Sí está claro? Entonces, el compilador que necesitamos nos debe permitir compilar código directamente para una arquitectura de procesador, sin necesitar ninguna API. ¿Está claro? Entonces, ¿qué más necesito? Pues obviamente un editor de texto o un IDE para escribir el código, ¿cierto? Y este código en C, el código en C, él directamente no se traslada a código, a este código, que ese sí es código de máquina. Cuando uno habla de código ensamblador, ese no es código de máquina todavía, está muy cerquita, pero no es código de máquina, ¿cierto? Entonces, ojo, para redondear la idea, yo necesitaría elegir un lenguaje de programación, ya lo elegimos, C ensamblador. Necesitamos elegir necesitamos elegir una arquitectura de procesador, porque no es lo mismo programar para Intel que para ARM, ¿sí o no? ¿Estamos? Necesito un compilador que me permita, a partir de código fuente, pasar al lenguaje de máquina directamente. Esto sí es lenguaje de máquina, esto. ¿Sí? Los programas en C, todo programa en C cuando se compila, se transforma en lenguaje ensamblador y ese lenguaje ensamblador se compila en lenguaje de máquina. ¿Está claro? Entonces necesitamos un compilador que pueda hacer eso. ¿Sí? Necesitamos también un editor de texto porque ese texto hay que escribirlo en algún lado. El código, ¿sí o no? Entonces necesito, vamos a ver, redondeemos. El hardware para ejecutar el sistema operativo, que ya lo tenemos solucionado, con un emulador. ¿Listo? El lenguaje de programación, ya lo elegimos. El procesador, ya lo elegimos, va a ser Intel o compatible con Intel. El compilador, la ventaja que tenemos es que el compilador por defecto de Linux, el GCC, me permite generar código de máquina directamente, que no dependa del API de POSIX. ¿Sí estamos? ¿Está claro? Sí. Sí, mientras usted no utilice ninguna llamada a una API. ¿Sí? O sea, no es un programa que se pueda correr sobre el sistema operativo, sino sobre el procesador directamente. ¿Sí está claro? Ojo. Lo que estamos creando es un código que no va a correr sobre cualquier sistema operativo, no. Va a correr directamente sobre el computador. ¿Estamos? Estamos creando el sistema operativo. ¿Qué más necesito? Entonces, un editor de texto o un IDE, un compilador, ensamblador, el entorno de ejecución, es decir, el emulador, y ya con eso podemos crear nuestro propio sistema operativo. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a ver. Cualquier sistema operativo Linux, con algunas adiciones, porque puede que no traiga todos los módulos, pero con algunas adiciones permite hacer eso. Entonces, QEMU ya está instalado, ¿cierto? Tenemos un editor de texto también, o tenemos un IDE también, ¿cierto? Bueno, voy a cancelar aquí. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos? Ya, el emulador, el compilador. El compilador se llama GCC. Está instalado y funcionando. Si hubiera dicho comando no encontrado, es porque no se encontró. Miren la diferencia. GCC, ¿qué dice?
Error fatal, no hay ficheros de entrada. Claro, porque el GCC espera que yo compile algo. Como no le dije nada, entonces falló. Diferente si yo dijera, por ejemplo, hola. Pues hola no existe, comando no encontrado. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo. Ah, bueno, el otro compilador se llama AS. Ese es el ensamblador, el que transfiere, el que convierte código ensamblador en lenguaje de máquina. Ya tengo todas las herramientas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a desarrollar sistemas operativos. Listo. Pero entonces ahora viene la pregunta. Bueno, pero si no estamos en Linux, si no estamos en Windows, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los componentes críticos que de pronto nos faltarán en Windows? Veamos. En Windows podemos tener el emulador. Sí. ¿Dónde estás? El emulador. ¿Tenemos editores de texto o IDEs? Sí. ¿Qué nos quedaría faltando entonces? Compilador. Y ahí sí grave, ¿sí o no? Pero su profe se tomó la molestia, aunque existe en el internet, pero su profe se tomó la molestia de generar ¿qué? Compiladores. El mismo compilador de Linux, pero ¿para qué? Para Windows. O sea que ya tenemos todas las herramientas para desarrollar sistemas operativos. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Y lo único que nos falta es ponernos a desarrollar. Pero desarrollar un sistema operativo no es tarea fácil. ¿Por qué? Por definición, ¿qué es un sistema operativo? Por definición. Otra vez, repítanlo, no importa. Hasta el cansancio. ¿Qué es? Es un programa, listo, o sea, código. Pero ¿qué hace ese programa? Que sirve una interfaz con el hardware, miércoles, esa es la parte complicada. O sea que en ese código nosotros debemos saber ¿qué? Cómo interactuar con el hardware. Y ahí es donde está el quid del asunto. ¿Listo? O sea que nosotros debemos conocer las particularidades del hardware y las particularidades de la arquitectura del procesador. ¿Sí? ¿Está claro? Para poder programar. Ustedes vieron algo de arquitectura, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vamos a tomar esos conceptos, lo vamos a llevar a su máxima expresión para podernos aplicar en el desarrollo de sistemas operativos. ¿Listo? Bien. Entonces nos vamos a concentrar en esa parte, en la arquitectura ¿de qué? Del procesador. ¿Está claro entonces que tenemos las herramientas suficientes para desarrollar un sistema operativo? Sí. Entonces vamos a hablar de la arquitectura del procesador. Arquitectura de computadores. Todo computador no es más que una herramienta que me permite, para una serie de datos, hacer un procesamiento y obtener una ¿qué? Una salida. Cualquier computador, sin importar la arquitectura, si es ARM, Intel o cualquier otra arquitectura, más o menos tiene los siguientes elementos. Esto es una visión general. Luego hablamos de las cosas específicas de la arquitectura Intel. ¿Listo? Aquí estoy hablando general. Esto aplica para cualquier arquitectura de procesador. Entonces tiene una unidad aritmética o aritmética lógica, ¿cierto? Ustedes ya lo sabían, ¿sí o no? Tiene memoria, porque todo sistema computacional debe tener memoria RAM, en la cual se guardan datos que en nuestros programas de alto nivel se representan como variables, ¿cierto? Y código. Eso es procesado por una unidad de control, ¿cierto? Que debe tener ciertos elementos. Bien, entonces, los computadores actuales se basan en una máquina que se llama la máquina de von Neumann, ¿cierto? Si no saben lo que es, por favor busquen en internet. La máquina de von Neumann es un sistema de computación discreto. La idea es la siguiente. Mucha atención. Supongamos que esta es la memoria RAM. ¿Listo? Vamos a ponerle el nombre que es. Digamos, el espacio lineal de memoria. Parece complicado el nombre, pero luego nos vamos a familiarizar con él. En esa memoria se almacena el código, ¿cierto? Pero ojo,
Ese código no es código en C, ni en Java. No. ¿Es código en qué? ¿En lenguaje de qué? De máquina. O sea que se guardan cosas como estas. EA 55 C0 7C, etcétera. Y eso para el procesador quiere decir algo. No sabemos qué, pero quiere decir algo. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona en su forma más básica un procesador? Funciona de la siguiente forma. Él tiene que estar apuntando a alguna posición de memoria. Y lo que hace el procesador es que lee lo que está en esa posición de memoria, lo interpreta y lo ejecuta. El ciclo fetch, decode, execute, que ustedes tuvieron que haber al menos escuchado nombrar en la arquitectura de computación. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ciclo fetch, decode, execute? Bien. ¿Qué se hace ahí? Pues no sabemos. Eso, por ejemplo, puede venir de una instrucción de ensamblador OR AX AX. ¿Vieron algo como una instrucción así? No les estoy hablando en chino, ¿cierto? Eso al compilarse se transformó en esto. ¿Que para qué sirve? Pues eso depende del programa que estemos haciendo, ¿cierto? El procesador no sabe nada de eso, él lo único que hace es interpretar eso. Yo digo que es una máquina brutica porque lo único que hace es eso: tomar de la memoria una instrucción, decodificarla y ejecutarla. ¿Qué hace? Pues depende de nuestra lógica de programación. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, el procesador debe tener un contador de programa, que es el que le dice a uno, contador de programa lo que dice a uno es cuál es la instrucción de memoria, o más bien la dirección de memoria a donde se está apuntando, de donde se está leyendo la instrucción que se está ejecutando. ¿Listo? Un registro de instrucción que almacena la instrucción que se sacó de la memoria. Un apuntador a la pila y también debe tener un estado, el procesador. Porque los procesadores actuales, ustedes saben, tienen una serie de registros, ¿cierto? Los procesadores se implementan con una serie de registros. El estado lo determina los valores que tengan esos registros. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, luego hablamos de los registros de Intel, cuáles son, para qué sirven, etc. Me interesa el concepto general. Entonces, simplemente el procesador es una máquina que tiene registros, que lee instrucciones de la memoria, las decodifica y las ejecuta. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Pues obviamente él necesita, por ejemplo, apoyarse. Si lo que estamos ejecutando es una instrucción aritmética, él se apoya en la unidad aritmético-lógica, ¿cierto? Y aparte de eso, este sistema está conectado a una serie de ¿qué? De dispositivos de entrada y salida. Bien. Los registros de control y estado residen en la unidad de control. Existe un registro muy importante que se llama el contador de programa, el IP. Uno que se llama la cabecera de la pila, el stack pointer. El registro de instrucción, instruction register, y el registro de estado flags. Estos sí son propios de Intel, se llaman así en Intel. En ARM tendrán otro nombre. ¿Cuál es el modelo de programación del computador? Todo procesador tiene una serie de registros de propósito general. Nómbreme uno. EBX. Otro. EAX. Tiene IP, SP, memoria, un mapa de entrada y salida, y lo importante, todo procesador tiene un conjunto o juego de instrucciones que es válido para ese procesador. ¿Listo? Ese juego de instrucciones es el que nos dice, por ejemplo, la instrucción EA, o sea, el número, eso no es una instrucción en ASCII, no, es en ensamblador. EA es un número, ¿cierto? Es un número hexa. Ese numerito para el procesador significa salte a otro sitio, jump en el ensamblador. ¿Estamos? EB es otro formato de jump. ¿En dónde encuentra uno eso? En los manuales del procesador, que ya lo vamos a ver. Y una secuencia de funcionamiento. El registro de estado. Los elementos más importantes del registro de estado. Por ejemplo, si estamos en modo sistema de usuario, si estamos en modo traza, si estamos en modo extensión, negativo, 0. Este es muy importante. 0. Cuando el procesador ejecuta una instrucción, por ejemplo, OR AX AX. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace OR AX AX? Otras cosas. ¿Qué hace?
A ver, ¿qué pasó? ¿Ustedes vieron la arquitectura? ¿Qué hace OR AX a X? ¿No se acuerdan? Ahí. OR AX a X. Toma el valor del registro AX, que es un valor numérico, ¿cierto? Le hace OR. Y el resultado lo guarda en el mismo AX. ¿Listo? Bueno, si AX contiene 0, ustedes saben que 0 por 0, ¿cuánto da? 0. Entonces, cuando una operación aritmética o lógica da 0, en el estado del procesador, esta bandera de 0 se activa, se pone en 1. ¡Ping! Automáticamente. ¿Cierto? Eso es lo que permite en nuestra lógica de programación, por ejemplo. OR a X. Salte si no es 0 a otro lado. ¿Sí? ¿Les suena más o menos? ¿Sí? Bien. Si no les suena, no se preocupen que eso lo vamos a estar maseando. Bien. Los procesadores generalmente tienen varios niveles de ejecución. Uno que se llama nivel de usuario, en el cual se tienen acceso a un determinado conjunto de instrucciones. De todas las posibles instrucciones que tiene el procesador, en el modo usuario solo le pueden acceder a algunas y a algunos registros. Mientras que en el modo de núcleo o modo del sistema, el código puede acceder o puede utilizar todas las instrucciones del procesador. ¿Cuál es la secuencia normal de funcionamiento de un computador? ¿Qué hace? Ya lo hemos dicho. El procesador lee de la RAM. ¿Listo? ¿Lee qué? Una instrucción. Luego, incrementa ese apuntador en la memoria para apuntar a la siguiente instrucción. ¿Sí o no? Porque si no, siempre se quedaría ejecutando la misma. ¿Cierto? Es como cuando ustedes están leyendo unas instrucciones en un cuaderno. Ustedes leen la línea correspondiente y avanzan sus ojos a la siguiente. ¿Sí o no? Entonces, leen la instrucción, la ejecuta e incrementa el apuntador de la instrucción. Entonces, ¿qué sigue después? ¿Qué es lo siguiente que hace el procesador? Pues vuelve y lee la instrucción, pero como ya aumentó el apuntador de la memoria, pues ahora va a leer ¿qué? Otra instrucción. ¿Qué hace con esa? La ejecuta, perdón, incrementa, ejecuta. Lee, incrementa, ejecuta. O sea, que es una máquina que hace algún proceso sencillo. ¿Estamos? O sea que es nuestra lógica de programación la que hace posible todo lo que hacemos hoy en día. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos para romper esa ejecución lineal? Porque si no, entonces el procesador estaría haciendo lo siguiente. Lee esta instrucción, la ejecuta, incrementa, lee esta instrucción, incrementa, ejecuta, lee esta instrucción, incrementa, lee esta instrucción. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esa secuencia? Por ejemplo, con una instrucción de salto, que yo encuentro aquí una instrucción que la instrucción como tal dice salte por aquí, más abajo o más arriba. Y una vez que se ha saltado, pues el computador sigue haciendo lo mismo. Lee lo que está aquí, lo ejecuta, incrementa, lee lo que está aquí, ejecuta, incrementa. De pronto por aquí dice saltar y saltamos por aquí más abajito. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Bien. Otro mecanismo de romper esa secuencia son las interrupciones, de las cuales hablaremos más adelante. ¿Qué son las interrupciones? Las interrupciones son señales que llegan a la unidad de control y lo que hacen es romper el ciclo normal de ejecución. Pueden ser de varios tipos: excepciones, interrupción de reloj, de entrada y salida, de hardware, instrucción trap. Es como si ustedes estuvieran escribiendo en el cuaderno y llega el profesor y les quita el lapicero, ¿cierto? Interrumpe lo que están haciendo. Ustedes tienen que hacer otra cosa, ¿cierto? ¿Listo? Pero una vez que se ha terminado la interrupción, se retorna al punto donde estábamos. Es que no me voy a olvidar, ¿cierto? Por eso, cuando ocurre una interrupción, es importante guardar el estado del procesador. Porque si yo no guardo el estado del procesador, baila, después no sé qué es lo que estaba haciendo. ¿Estamos? ¿Está claro? Ese es un mecanismo que me permite romper esa secuencia normal de ejecución, una interrupción o un salto, ¿cierto? Los saltos los puedo hacer yo por código. Las interrupciones ocurren generalmente no planeadas. Por ejemplo, el código está ejecutando algo y el usuario pulsa una tecla, ¡pum! Eso lanza una interrupción por algo. El sistema operativo tiene que encargarse de responder a esa interrupción y retornar al punto donde estaba el programa en ese momento. ¿Sí está claro? ¿Sí? Más o menos. Todo esto lo vamos
Lo vamos a implementar y lo vamos a ver en la práctica. ¿Qué pasa cuando hay una interrupción? Toda interrupción tiene asociado un número que se llama vector de interrupción. Con ese número sirve como subíndice en una tabla de interrupciones. ¿Listo? Y lo que se encuentra en esa tabla es la dirección lineal de memoria en donde está, bueno, más bien, la dirección de memoria en donde está la rutina que se debe ejecutar cuando ocurre esta interrupción. ¿Estamos? Por ejemplo, interrupción 5. Entonces, lo que le indica al procesador es que tiene que ir a algún sitio en la memoria, por allá, en donde está la rutina para manejar la interrupción ¿qué? 5. Una vez que se ha ejecutado todo ese código, retornamos al punto exacto en donde llegamos. ¿Está claro? Interrupción 10. Entonces tengo que buscar en otra parte de la memoria, ¿cierto? La rutina que maneja la interrupción 10 se ejecuta y al final se retorna y se continúa en el sitio. ¿Todos los que hay en el registro se envía otra vez a la RAM? Eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Ojo, el procesador es una máquina que tiene solo un conjunto de registros. O sea, cada procesador tiene un solo registro de AX, un solo registro de BX, un solo registro de SX, etc. ¿Cierto? Los registros son usados por el código que en ese momento se está ejecutando. Ese código puede pertenecer al sistema operativo o a una tarea. Porque recuerden que el procesador es compartido entre el sistema operativo y todas las tareas, ¿cierto? Entonces, cuando ocurre una interrupción, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar una foto del procesador. ¿Cómo se encuentran todos los registros? O sea, los valores de los registros. Y eso hay que guardarlo en un sitio. ¿Listo? Se le pasa la ejecución a otro código y cuando ese código termina, ¿qué hay que hacer? Retomar los valores de los registros del procesador, o sea, tomar esa foto y plantarlo otra vez en el procesador. Para que el código que se estaba ejecutando antes ni siquiera se dé cuenta que fue interrumpido. ¿Sí está claro? Entonces yo utilizo la alegoría de congelar y descongelar. Es como si a nosotros en todo momento, porque las interrupciones están ocurriendo en todo momento, nos congelaran y nos descongelaran. O sea, hubiera un ser superior, ¿cierto? Que congele todo el universo. ¡Pum! ¿Cierto? Nos cambie de posición. Chan, 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 chan. Y luego nos descongele. Nosotros seguimos tal cual. ¿Sí o no? Ojo, si a nosotros nos garantizan que las condiciones en las cuales nos congelaron son exactamente las condiciones en las cuales nos descongelaron, nosotros no nos damos cuenta que nos están congelando y descongelando. ¿Sí o no? Es más, no sabemos si estamos siendo movidos en este momento por alguna entidad superior. No nos damos cuenta. Porque nosotros creemos que nuestra secuencia de ejecución es continua. ¿Cierto? Los procesos y el mismo sistema operativo también. Ellos creen que su ejecución es continua. Pero en realidad, la CPU es como una silla que tenemos que compartir entre todos. ¿Sí? El procesador tiene un único registro de AX, BX y SX. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cada uno guarda su fotico del procesador, tal cual, ¿cierto? Le toca el turno aquí, en la silla, en la CPU, ejecuta una serie de instrucciones, ¿cierto? Luego se congela, se quita del procesador y se le da CPU a otro. ¿Estamos? Si ese proceso se hace muy rápidamente, va a parecer que todos están sentados en la silla al mismo tiempo. ¿Sí? Que es lo que pasa con los procesadores, con los computadores. Uno cree que todas las tareas se están ejecutando al mismo tiempo, pero eso no es verdad. ¿Cierto? Lo que pasa es que se está cambiando tan rápidamente, ¿cierto? ¿Sí? Que las tareas no se dan cuenta que están siendo interrumpidas y otra vez. ¿Sí está claro? Todo ese problema, ¿por qué? Pues porque los computadores hoy, como están diseñados, hoy en día tienen un solo procesador, ¿cierto? Que tiene un solo conjunto de registros de estados. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Ah, esa era la pregunta que estaba esperando. Fíjense que ahí empiezan a preguntarse miércoles, pero el profesor está diciendo una mentira, porque hoy en día no tenemos un solo procesador. En los computadores actuales los procesadores tienen varios núcleos, que es como tener varios procesadores dentro del mismo procesador. ¿Sí o no? Ahora yo les respondo. ¿Cuántas tareas nosotros ejecutamos en cualquier momento? Veamos, mire. Exactamente, mire toda la cantidad de procesos que hay.
Porque además, recuerden que cuando uno arranca el sistema, él arranca automáticamente unos servicios de los cuales uno no se entera, ¿cierto? Entonces, la respuesta es, siempre existen más tareas que núcleos físicos. Por lo tanto, el problema siempre es el mismo. Yo voy a tener que compartir ese recurso entre todas las tareas. Así tenga 8 núcleos, 16. La única forma de que este problema no se presentara es que yo pudiera crear núcleos de forma dinámica. Que cada vez que se creara una nueva tarea, yo le asignara exclusivamente un núcleo. Pero eso no se puede, al menos hoy en día con nuestra tecnología. Eso por nuestra tecnología sí ya lo han hecho. Nosotros no. Nuestra máquina es una máquina de von Neumann limitada, discreta. ¿Sí está claro? O sea que el problema de un procesador con varios núcleos es exactamente, no exactamente, es muy similar a tener un solo ¿qué? Un solo núcleo. Un solo procesador con un solo núcleo. ¿Sí está claro? Ese recurso tiene que ser compartido. ¿Listo? Los registros entonces se guardan en su base. Ah, esa es una pregunta muy buena. Recuerden, y yo lo dije y lo pasé muy rápidamente, que todo computador, por lo menos Intel y de otras arquitecturas también, tienen algo llamado la pila, que para nosotros es algo esotérico. Siempre nos han dicho, la pila, ¿cierto? La pila, y nosotros nos llamamos una batería. No, esa no es. La pila no es más que una región de memoria que se accede de una forma especial. Ustedes la han implementado, por ejemplo, en estructuras punto, pueden implementar una pila, ¿cierto? ¿Sí? Yo solo puedo acceder a la pila por su tope, ¿cierto? Bien. Bueno, cuando uno está trabajando a bajo nivel, uno puede saltarse esa restricción. Bien, entonces para contestarle su pregunta, mucha atención. Cada código que se encuentra en ejecución, ojo con lo que estoy diciendo, cada código que se encuentra en ejecución tiene asociada una pila. ¿Sí? Fíjense que yo no dije cada tarea, ni el sistema operativo, no, ojo. Para el procesador, él no sabe qué es un sistema operativo, qué es una tarea, no. Para él todo es código en ejecución, que tiene que ejecutar, ¿listo? Entonces, cada código de ejecución, en ejecución, tiene una pila. Entonces, si yo le doy la CPU al sistema operativo, el procesador estará apuntando a la pila de ¿quién? Del procesador. Repito, si la CPU la tiene el código del sistema operativo, porque el sistema operativo también es una programación. Si la CPU la tiene el código del sistema operativo, la pila, el procesador está apuntando a la pila de ¿quién? Pues del sistema operativo. Pero si el código que estoy ejecutando en la CPU es de un proceso, la pila, ¿a dónde está apuntando? ¿El procesador a dónde está apuntando la pila? A la pila del proceso. Y si tengo otro proceso, entonces, ¿cuál pila se está utilizando? La del proceso. Cada código en ejecución, no cada proceso. Cada código en ejecución tiene asociada una ¿qué? Una pila. Entonces ahí ya la respuesta es sencilla. Cuando ocurre una interrupción, el procesador automáticamente almacena en la pila la posición en la cual estaba ejecutando ese código. ¿Y en cuál pila la guarda? Pues en la que esté configurada. Pues en la pila configurada. ¿Estamos? Entonces fíjense que la cosa se pone bonita. ¿Por qué? Porque es como si cada uno de nosotros lleváramos una hojita, ¿cierto? Con la pila. Entonces nos toca la CPU, listo. ¡Pum! Nos toca la CPU. ¿Cierto? Apuntamos a nuestra pila. Y si nos llegan a interrumpir, automáticamente aquí se guarda cómo se encuentra el procesador, el estado del procesador, ¿cierto? Al hacer eso, entonces lo congelan, ¿cierto? Y yo puedo pasar a otro proceso que tiene su propia ¿qué? Pila. Y antes de ponerlo en la CPU, pues yo restauro, ¿cierto? Saco de la pila de ese proceso el estado del procesador para ese código y le paso la CPU, le paso el control. Entonces, repito, los procesos, como hemos dicho, ni siquiera los procesos, los códigos no se enteran que son interrumpidos, porque cada vez que se vuelven a la CPU, tienen el estado tal cual como ellos estaban ejecutando. ¿Sí está claro? Bien, pero eso no es tan mágico como parece, porque cuando nosotros diseñamos el sistema operativo, nosotros tenemos el control del procesador, por lo tanto nosotros debemos poner a apuntar la pila a donde corresponde. Entonces, vamos a ver cómo sería, ojo,
Ojo, aquí vamos a ver desde el punto de vista del procesador, no del sistema operativo, no, del procesador, del hardware. ¿Cómo es la ejecución? ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Recuerden, todo lo que se ejecuta está ¿en dónde? ¿Tiene que estar en dónde? En la memoria. Llamémosla la memoria. ¿Listo? ¿Sí está claro? Bien. Supongamos que vamos a ejecutar cierto programa. No sabemos si ese programa es el sistema operativo o es un programa de usuario. No lo sabemos, es un código. ¿Listo? Todo programa, ya lo había dicho antes, todo programa debe tener por lo menos ¿qué? Un código, unos ¿qué? Datos, y a eso le anexamos lo que acabamos de decir. ¿Una qué? Una pila. ¿Estamos? Bien. Y aquí tenemos el procesador. ¿Listo? Aquí tenemos el procesador. Físico, como tal. Cada vez que yo ejecuto algo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que el registro IP del procesador, estamos hablando de Intel, apunte a cierta parte del código que estamos ejecutando, ¿sí o no? Y además de eso, de la pila sacamos el estado del procesador. ¿Sí? ¿Está claro? Eso quiere decir que cuando yo voy a correr por primera vez un programa, yo como sistema operativo o como programador tengo que establecer un estado inicial, ¿cierto? Para que la primera vez que él sea ejecutado, pues tome ese estado inicial. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Bueno, pero ojo, por aquí tengo otro código a ejecutar que está compuesto por código, datos y ¿qué más? Pila. ¿Ok? ¿Está claro? Recuerden que estoy viendo esto desde el punto de vista del procesador. Él no sabe si esto es un programa o es el sistema o es código del sistema operativo. Él no sabe si esto es un programa o código del sistema operativo. Él no lo sabe. Él lo único que hace es leer, interpretar, ejecutar y aumentar. Es todo lo que él hace, el procesador. ¿Listo? Bien. Entonces digamos, ojo, digamos que este código, no quiero decir, bueno, código, no quiero decir programa o proceso para no van a entender que es un proceso o el sistema operativo, no es un código cualquiera, empieza a ejecutarse. ¿Qué pasa cuando un código empieza a ejecutarse? Pues por lo que hemos dicho, lee la instrucción que está apuntada aquí, la ejecuta, eso modificará de pronto algunos registros del procesador, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué hace luego? Pasa a la siguiente instrucción, la ejecuta, modifica el estado de los registros del procesador, pasa alguna otra instrucción, la ejecuta, listo. Bueno, supongamos que ese código se le va a quitar el control de la CPU, luego vemos cómo se hace ese proceso, y se le va a pasar a este otro código, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Antes de pasarle control a este código, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en esta pila que le pertenece a este código, guardamos el estado del procesador. ¿Listo? Y de esta pila que tenemos aquí, recuperamos el estado para este código. Entonces, dentro de ese estado dirá, no, él iba ejecutándose por aquí, porque eso está dentro del estado del procesador. ¿Sí o no? ¿Sí? Recuerden que este fue interrumpido acá. Este iba por aquí. Listo, continuamos. Empiezan a ejecutarse las instrucciones y en algún momento se le va a retornar la CPU a este otro. Entonces, ¿qué hacemos? Antes almacenamos el estado del procesador, ¿cierto? Recuperamos el estado de esta pila. Por lo tanto, al recuperar el estado, íbamos aquí. ¿Sí lo ven? Y entonces el procesador continúa en el punto donde iba. Entonces, ahora sí tiene sentido eso que estoy diciendo, que los códigos en ejecución no saben en qué momento son interrumpidos. Ellos no saben, porque ese proceso es transparente a ellos. Se guarda una foto del procesador, se congela y cuando vuelve a descongelarse tiene exactamente el mismo ¿qué? Estado. Entonces, repito, es como si todos nosotros estuviéramos en las películas de ciencia ficción que ilustran eso. Sí, porque a nosotros nos podrían congelar a todos.
¿cierto? ¿Qué pasa si no congelamos solamente toda la Tierra, sino todo el universo? Y nos despiertan, todo. Y nos despiertan 1 millón de años más tarde. A todos. ¿Nos vamos a dar cuenta? No. Porque nuestro entorno de ejecución sigue siendo exactamente el mismo. A eso es lo que se refiere el estado del procesador. ¿Está claro? Ustedes miren lo bonito que es pensar en términos de un sistema operativo. No es un programa normal. No es un programa normal. Pero es un programa interesante de ver porque nos enseña muchas cosas, inclusive de programación de alto nivel. Nos enseña cómo implementar bien una pila, una lista, porque es crítico que una lista esté bien implementada en un sistema operativo, ¿sí o no? ¿Qué pasa si vamos a reportar una lista en un sistema operativo? Pantalla azul. ¿Sí está claro? Pero entonces, para poder programar eso tan bonito, necesitamos conocer la arquitectura del procesador y saber cómo funciona. ¿Listo? Que es lo que vamos a tratar de aprender en estas clases. Bueno, uno de los componentes más importantes de cualquier computador, cualquier sistema computacional, es algo llamado el reloj. ¿Sí? El reloj es una señal que gobierna el ritmo de ejecución de las instrucciones de la máquina. Es importante porque, ojo, él genera interrupciones de forma periódica. ¿Sí? Por ejemplo, cada 10 milisegundos. ¿Estamos? Entonces, el reloj, cada 10 milisegundos, le envía una interrupción al procesador. ¿Qué pasa cuando ocurre una interrupción? Ya lo hemos dicho. Se guarda el estado y se salta a algún sitio en la memoria en donde se encuentra una rutina que maneja esa interrupción. ¿Sí o no? Dentro de esa rutina, el código que maneja esa rutina puede decir, a ver, veamos, ¿cuál tarea o cuál código se estaba ejecutando? Tal. ¿Cuánto lleva ejecutándose? 50 milisegundos. No falles, ya es hora de quitarle el control y darle espacio a otro código. Si lo ven, por eso es tan importante el reloj. Porque él es uno de los que me permite determinar si ya es hora de quitarle la CPU a un código y dárselo a qué? A otro. ¿Sí lo ven? Entonces, yo puedo decir no. Entonces, por ejemplo, el reloj lanza una interrupción, ¡pim! Eso lo único que quiere decir es que pasaron 10 milisegundos, ¿sí o no? El sistema operativo puede decidir, por ejemplo, ignorarla. No, ya sé que pasaron 10 milisegundos, listo. Otra vez, ¡pim! Otros 10 milisegundos. Ahora pasaron ¿cuántos? 20. No, mejor así. A los 20 milisegundos le quito la CPU a lo que se estaba ejecutando y se lo doy a otra cosa. ¿Listo? Entonces, cuando le pasa el control a ese otro código, otra vez el reloj. A los 10 milisegundos, ¡pim! ¿Pasaron 10 milisegundos? No, todavía no. ¡Pim! Otros 10 milisegundos. Ya van 20, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Le quitamos la CPU a eso que se estaba ejecutando y se lo damos a otro. ¿Sí lo ven? Si ese proceso se hace muy rápidamente, va a parecer que todo se está ejecutando al tiempo. Pero si vemos aquí, lo que pasa es que esto es una fotografía que se toma de forma muy lenta. Digamos que ese proceso se hace cada 10 milisegundos y esto se refresca cada 50 milisegundos. O sea, es como si tuviéramos un caracol ahí. Cada 50 milisegundos, tomo una foto. Tomo otra foto. Eso es lo que vemos en este listado de procesos. Por eso aquí se ve, no sé si se alcanza a ver, aquí, que la CPU se está alternando entre diferentes tareas o códigos. ¿Sí la ven? ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, este proceso está consumiendo mucha CPU. Claro, ese es el proceso que está guardando el video que ustedes no van a ver. Y él tiene que ejecutarse con una alta prioridad para guardar video. ¿Sí o no? Mírenlo, cambió, pum, administrador de ventanas del escritorio, otro. Y si yo, por ejemplo, arranco Word o arranco Eclipse o una herramienta pesada, pues empezará a aparecer en algún momento, miren, Java, Eclipse corre con Java, entonces aquí ya está corriendo Eclipse y la CPU se está alternando. Pero repito, esta foto se toma muy lentamente así. Entonces no estamos viendo no se podría ver además, si lo colocamos a la velocidad que es, no podemos, por el ojo humano no puede apreciar la velocidad en que se está pasando la CPU entre unos y otros. ¿Listo? Ahí no se puede ver, pero en un ejemplo que nosotros hacemos, sí se puede ver.
esto es lo que vamos a ver de aprendiendo sistema operativo desde cero. Y entonces aquí se va a ilustrar, bueno, cuando arranque, 2, 1, 0. Se va a ilustrar cómo pasa la CPU entre diferentes procesos. Uy, pasó muy rápido, ¿sí ven? Control ¿qué? Aquí va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy rápido. Y ahí ya quedó la tarea bien activa. Y ahí perdí el mouse. Aquí está. QEMU, miren, el emulador. Terminar. Finalizar. Listo. Pasó muy rápido, ¿sí o no? No se vio nada. Cuatro, 3, 2, 1, 0. No se vio nada, muy rapidito. Vamos a ver, usando el timer. Ahí está, por ejemplo. En este proyecto se ve cómo más o menos ilustrar el uso del timer. Voy a cambiar el código para que vean. Ahí, miren. Cada segundo son 1000 milisegundos. Ahí se puso el reloj a que interrumpiera cada milisegundo. ¿Sí? Voy a hacer una cosita. Voy a cambiar este código. Eso luego lo estudiamos, no hay problema. Eso es sencillito. Es sencillito. Vamos a cambiar este código para que cada vez que ocurra una interrupción, imprima un punto. ¿Listo? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces el reloj está a todo momento interrumpiendo el sistema. Y el sistema, dependiendo de la lógica de programación, pues obviamente puede tomar decisiones. ¿Sí o no? Por ejemplo, ahí la decisión es muy sencilla. Si el residuo de dividir el contador de número de interrupciones, ¿cierto?, entre 1000 es 0, es porque han pasado 1000 interrupciones. Entonces imprima. Por eso imprime solamente cada 1000. ¿Sí está claro? Es una lógica simple porque simplemente se trata de ilustrar el hecho de las interrupciones. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, esto lo vamos a ver a su debido tiempo. La memoria. En los sistemas computacionales, la memoria tiene una jerarquía, ¿cierto? La memoria más rápida la constituye, ¿qué? No. Mira dónde está la memoria rápida. Claro, la memoria más rápida es los registros del procesador. Al procesador le toma entre 1 y 5 nanosegundos acceder a la información que está en un registro. ¿Listo? ¿Qué desventajas tiene la memoria de los registros del procesador? Que es muy limitada, porque los procesadores tienen registros de 32 bits. 32 bits son 4 bytes. Y solo tengo 8 registros de propósito general, o sea, solo puedo almacenar en cualquier momento 32 bytes. Y es volátil además. Si yo apago el computador, lo que está en el procesador se borra, ¿sí o no? Después viene la memoria caché, que es una memoria dedicada que tiene el procesador, cuya velocidad de acceso está entre el orden de los 5 y los 20 nanosegundos. Luego viene, ¿qué? La memoria RAM, que tiene una velocidad de acceso
aproximada entre 60 y 200 nanosegundos, ¿sí? Y luego vienen los dispositivos ya, digamos, entre comillas, periféricos, como los discos. Por ejemplo, un disco puede dar entre velocidad de acceso entre 10 y 30 milisegundos, por ejemplo, aunque hoy en día son un poco más rápidos. Pero veamos, mírenlo. ¿Cuál es la diferencia entre leer algo de un registro y leer algo de un disco? Es 10 a la ¿cuánto? Vamos a ver, nano, micro, mili, ¿cierto? O sea, 10 a la menos 6 veces, o bueno, 10 a la 6 veces, o dicho de otra forma es 1.000.000 de veces más lento acceder a un disco que acceder a un registro, o a la memoria RAM, ¿cierto? ¿Sí está claro? Pero entonces, ¿por qué existen los discos? ¿Qué ventaja tienen los discos sobre la memoria RAM y caché de los registros, por ejemplo? Primero, la capacidad. Y segundo, bueno, sí. Pero otra de las características importantes de los discos, aparte de la capacidad. Que los datos quedan. Eso, que es no volátil, ¿cierto? Yo apago el computador y la información que está en el disco queda ahí, ¿cierto? O sea que se sacrifica rendimiento, pero se gana persistencia en los datos. Entonces, puede ser que llegue un día, en un futuro no muy lejano, porque eso ya existen algunas tecnologías que tratan de aplastar esa pirámide, ¿cierto? En el cual los computadores tengan una memoria de mucho tamaño, de mucha velocidad y no volátil, ¿cierto? El camino se está acercando. ¿Qué se va a acabar primero? No sabemos, porque puede ser que en algún momento estas memorias que son volátiles dejen de ser volátiles, ¿cierto? O puede ser que la velocidad de acceso de estos discos que son no volátiles se acerque a esta velocidad de acceso. Entonces puede ser que tengamos en algún día, en un futuro no muy lejano, un computador que no tenga por aparte memoria y disco, sino simplemente algo que le van a poner algún nombre de almacenamiento, que sirve como memoria RAM, pero también sirve como ¿qué? Como disco. ¿Sí? No estamos muy lejanos porque hoy en día eso existe, eso se utiliza. Cuando uno habla del intercambio, que hablamos la clase, la primera, la segunda clase, ¿cierto? Hablamos de eso. Cuando el computador se queda sin memoria RAM, se puede utilizar parte del disco para escribir información de la RAM que luego se devuelve otra vez a la RAM. ¿Sí o no? Si yo tengo un disco que sea tan rápido como la RAM, no tiene sentido tener RAM. ¿Sí o no? O si yo tengo una RAM que tenga la capacidad de un disco y que sea no volátil, pues no tiene sentido un disco. Entonces, en algún momento más adelante en la tecnología, esas dos cosas puede ser que se unan en un solo dispositivo de almacenamiento. ¿Sí? O peor, ¿cierto? Que desaparezcan los computadores tal cual como los conocemos hoy en día. Sin embargo, los sistemas operativos seguirán existiendo. Memoria virtual. ¿Cuál es el concepto de memoria virtual? Que el sistema operativo debe dar la impresión de tener una memoria ¿qué? Limitada. Se utilizan dos componentes de la jerarquía de memoria, la memoria principal y una memoria de ¿qué? De respaldo. Esa memoria es gestionada por el sistema operativo con ayuda del ¿qué? El hardware, que luego vamos a ver cómo. El procesador, cuando lanza una dirección de memoria, esa dirección de memoria no va directamente a la RAM, a la memoria física, sino que pasa por una unidad que se llama la unidad de gestión de memoria. O sea, ¿la qué? La unidad de gestión de memoria. Y dependiendo de las estructuras de datos del sistema operativo del procesador, esa dirección de memoria que viene del procesador puede referenciar a la memoria física o a una memoria secundaria. Y puede haber la necesidad de hacer un intercambio. A esto le vamos a dedicar un capítulo completo si ustedes ven el temario del curso, ¿no? Entonces, dejémoslo hasta ahí. Entrada y salida.
Todo sistema computacional, recuerden que estamos en arquitectura de computadores, ¿no? Todo sistema computacional tiene dispositivos de entrada y salida que permiten el intercambio de datos, más que de información, de datos, entre los dispositivos periféricos, la memoria y los registros del procesador. ¿Cuáles son los dispositivos periféricos? Se dividen en dispositivos de bloque, como discos, CDs, DVDs de red. Se llaman de bloque porque la información o los datos se guardan y se obtienen a nivel de ¿qué? De bloques. Yo no puedo guardar un byte individual. No puedo guardar un bloque. O dispositivos de carácter, en el cual sí yo puedo guardar un byte, que un byte es un carácter. Bueno. Todo dispositivo de entrada y salida tiene más o menos la siguiente configuración. Existe un dispositivo físico como tal, el cual tiene asociado un componente que se llama un controlador. ¿Estamos? Si ustedes ven un disco, ¿ustedes han visto un disco? ¿Sí? ¿Un disco? Físicamente, ¿cómo es? Pues es una cajita, pero tiene un poco de electrónica integrada, ¿sí o no? Que este también tiene una electrónica integrada. Todo dispositivo de hardware tiene una electrónica integrada. Y ese controlador, ojo, también tiene registros, al igual que el procesador. ¿Sí? Y los registros se pueden clasificar en registros de control, que permiten controlar el funcionamiento del dispositivo, registros de datos en los cuales se pueden leer o escribir los datos dependiendo del tipo de dispositivo, y registros de estado, que permiten averiguar o conocer cómo se encuentra el dispositivo. Sobre esto vamos a hacer una práctica muy interesante, y es que vamos a trabajar con el controlador del teclado. Bueno, la entrada y salida y la concurrencia. Las operaciones básicas de entrada y salida. Se escribe una orden en los registros del controlador, se leen o se escriben los datos y termina la operación. Pero ahí tenemos un problema, porque puede haber mucho código que se esté ejecutando. Y recuerden que el procesador se alterna entre diferentes códigos. O sea que en la entrada y salida se puede presentar ¿qué? Concurrencia. Que varios códigos puedan acceder al mismo tiempo al dispositivo. Entonces, tenemos que garantizar la no concurrencia, por ejemplo, con entrada y salida no programada, o por interrupciones, o con acceso directo a memoria. Hay un capítulo dentro del temario completo de entrada y salida. La información la encuentran, por ejemplo, en Tannenbaum, esta información. ¿Listo? Entonces, para adelantar trabajo, mucha atención. Bueno, ustedes tienen sus prácticas de laboratorio, pero aparte de eso, ustedes van a tener que instalar el software que les va a permitir hacer el desarrollo sobre sistemas operativos. ¿Sí? ¿De qué está compuesto ese software? ¿Ustedes qué creerán? Si estamos en Windows. Recuerden. El emulador. ¿Qué más? El entorno de ejecución. Incluso no necesitamos el entorno porque lo podemos hacer con el bloc de notas, ¿no? Pero pues el entorno facilita compilar y todo eso. ¿Qué otra cosa necesitamos? Los compiladores y otras utilidades presentes en Linux que no están en Windows. Entonces, hay una carpetica que les voy a pedir que ustedes copien, que es la siguiente. Contiene una serie de proyectos, que eran los que yo les mostraba en Eclipse, que empiezan desde cero hasta completar varios tópicos interesantes de la programación de sistemas operativos. Lo cerré. Incluye unas diapositivas que son las que hemos visto, la documentación, por ejemplo, los manuales de Intel, aquí están. Se los pueden descargar de internet, pero para facilidad se los estoy proporcionando. Los manuales de Intel, obviamente están en inglés. Por ejemplo, aquí está en el 2 se encuentran las instrucciones del procesador, las instrucciones, por ejemplo, una que vamos a estar utilizando mucho, jump, ¿cierto? Jump para el procesador es cualquiera de estos. Por ejemplo, EA, esto es un número en hexa, ¿no?
para el procesador. Eso, acompañado de algo, es un jump. Entonces eso lo vamos a ver. ¿Listo? Eso está en la página 2 del manual de Intel. Ese está dividido por secciones. También otra serie de documentación general. El software que necesitan, entonces para 32 bits o 64 bits. Entonces aquí está el software que necesitan y unas instrucciones para instalarlo. Pues obviamente yo lo que hice fue que generé versiones para Windows. Bueno, el Eclipse no generé ninguna versión porque existe para Windows. Pero el compilador, Bosch, QEMU, generé versiones para Windows y en este README dice cómo instalarlo. ¿Sí? Para poder ejecutar estos ejemplos. Para 32 o 64 bits. ¿Listo? Entonces pueden pasar por la oficina por ese material. Y también encuentran la documentación de cada uno de los proyectos de aprendiendo sistemas operativos. Entonces, todos esos proyectos, y cuando ustedes vean el código, van a encontrar que está completamente documentado. ¿Sí lo ven? Entonces, toda esa documentación también está disponible. Y ahí dice la estructura de los proyectos, qué es cada proyecto, cómo es el entorno de ejecución, qué se necesita. ¿Qué se necesita? Y luego viene la descripción de cada uno de los proyectos. ¿Listo? Entonces ahí tienen para que se diviertan. Lo pueden ir explorando. Igual en la clase, en la siguiente clase, lo vamos a ver, a explicar acá. ¿Listo? Bueno, entonces dejamos ahí.